Amigos, un gusto saludarlos este martes 7 de agosto del 2018. Como siempre, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigos, hoy vamos a tener un tema que hemos tocado en otros programas, tal vez de manera un poco técnica, con invitados ingenieros, tal vez un poco legal, con algunos abogados muy metidos en lo legal. El día de hoy vamos a tener un programa muy práctico, dirigido, o el título va dirigido a las pymes, pero realmente pudiera aplicar para grandes empresas, para personas físicas, para cualquier persona. Vamos a hablar de ciberseguridad en las pymes, pero desde un punto de vista práctico y de su aplicación legal en el entorno que nos rodea. Para dirigir el programa, pues obviamente su servidor Mario Gómez, y me voy a encargar de darles diferentes tips para que puedan llevar ustedes a buen término la seguridad de su empresa en este tiempo del entorno digital. En unos momentos más nos acompañará el licenciado Joaquín Elizalde, de hecho viene llegando en estos momentos, y partiremos a platicar sobre este tipo de temas. Vamos a empezar un poquito platicando qué es la ciberseguridad. ¿O qué concepto se podría tener de la ciberseguridad? Amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias. Qué bueno. Una disculpa porque el tráfico está espantoso fuera de... El tema de vivir en la Ciudad de México, no podemos escaparnos de esos temas, no te preocupes, bienvenido amigo. Ya hicimos la presentación y bueno, les comentaba, vamos a ver la ciberseguridad en un concepto para pymes, vamos a verlo desde un concepto para personas físicas, pero que abarca todo el entorno empresarial. Puedo decir que la ciberseguridad pues, no es nada más que la seguridad en el entorno digital. Contrario a algunos invitados que hemos tenido, contrario a muchos tratadistas que podrían decirle que la ciberseguridad abarca ciertos temas, ciertos datos. No, la ciberseguridad abarca toda la información que se encuentra en el ciberespacio. Hablando del ciberespacio, pues hablamos entonces de Internet. Ahora decíamos en un principio cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Más allá del aspecto técnico, del aspecto legal. Pues lo vamos a aplicar de la siguiente manera. En todas las empresas existe un ecosistema digital enfocado algunos para Internet y otros no. ¿Cómo decimos que unos sí y otros no? Existen empresas que tienen proveedores de nube, sí, en Internet, pero hay otras que tienen intranet, que son sistemas de redes internos dentro de las empresas y que no tienen relación con Internet. Entonces me preguntaban ustedes, oye, ¿y esto es ciberseguridad? Claro, porque es una red interna. A lo mejor no como tal en Internet, pero estamos protegiendo una red interna. ¿Cómo debemos protegerlo? Vamos a dar ejemplos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, que a fin de cuentas va de la mano. Y es obligación de nosotros como abogado conocer estos términos. ¿Por qué? No podemos proteger a una empresa legalmente si desconocemos su accionar día a día. Los abogados, las funciones de los abogados han cambiado, nos hemos convertido en asesores, nos hemos convertido en consejeros, nos hemos convertido, como ustedes gustan llamarlo, de la empresa del día a día. Esta evolución se ha dado de acuerdo con las tecnologías de la información. ¿Estarás de acuerdo, amigo? Por supuesto, el abogado hoy necesariamente debe conocer el ecosistema que ya, dependiendo del sector de la empresa que estemos asesorando, y sobre todo conocer el sector de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en virtud de que ahí derivan todas las consecuencias jurídicas que pueden repercutir dentro de la operación de la empresa. Claro. Y la ciberseguridad, por supuesto, de la información en su sentido más amplio, pues implica diversas áreas jurídicas que hay que atender. Claro, tienes toda la razón. Podemos decir que podemos dividir en el aspecto de las pymes, que es el primer término del que lo vamos a platicar, en tres partes la seguridad interna de la empresa. Por lo regular, pues hay un área encargada de lo que es el área financiera, el área que se encarga de facturar, de llevar los controles de entrada y salida. Ese es un primer punto. Segundo punto también, y no menos importante que el primero, simplemente es un orden de ejemplo, es el de recursos humanos.
¿sí? Estamos el lado financiero y el área de recursos humanos. Y un tercer punto, estamos hablando del área comercial. Cada uno tiene sus propias particularidades o peculiaridades. El primero, pues estamos hablando de facturación, datos financieros, datos sensibles, cuentas por cobrar, datos, información relacionada con la entrada y salida de activos económicos de la empresa. Al hablar de recursos humanos, estamos hablando de la información sensible, no solamente datos personales, sino de información en general de los empleados, de manera interna, de cómo se maneja y se administra la empresa, tomando en cuenta que las pymes no tienen muchas veces un área de administración y otra de empresas, ¿no? Sí, claro. Sino que conjugan este mismo en un solo departamento, aunque bien pudiera dividirse en cierto caso. El tercero, al hablar de manera comercial, muchas veces no tomamos en cuenta o creemos que no cuentan con información privilegiada los vendedores, pero son los que tienen la información más importante. ¿Por qué? Es el primer contacto que tiene una persona ajena a la empresa con la empresa, sea cliente, cotizador, lo que ustedes me digan. Y muchas veces en este primer contacto se empieza a recolectar información como son nombres, teléfonos, datos de tarjeta de crédito, lo que ustedes gusten. Como podemos ver, estas tres áreas de la empresa pues son sumamente importantes porque generan vínculos jurídicos que se tienen que cumplir. Estamos hablando de información que tiene un vínculo jurídico, que tiene una obligación por qué cumplir por parte de la empresa, como nos contaba el licenciado Lizalde. ¿Estarás de acuerdo, estimado amigo? Es una cuestión relevante el determinar sobre qué tipo de información está operando la pequeña o mediana empresa y determinar qué tratamiento se le va a dar. Así es. Desde contratar, por ejemplo, un servicio en la nube, ver si el proveedor de ese servicio, qué medidas de seguridad tiene implementadas para la operación, ya sea de una plataforma, de una infraestructura, de un software, o si es una relación de carácter laboral o una relación de carácter comercial. Todo implica información que es el valor intangible hoy por hoy, susceptible de protección a través de las medidas de ciberseguridad que ya nos comentarás, que tú eres experto en la materia y que pues conoces el ámbito de las tecnologías de información y cómo es necesario ahora la presencia en estos medios de telecomunicación como es Internet de la empresa para realizar un comercio electrónico sano, ¿no? Y que se cumplan las finalidades de los modelos de negocio que las pymes tienden a desarrollar en Internet. Claro, ¿no? Completamente de acuerdo, amigo. Y ya que tocabas el tema de cómputo en la nube, que bien nos dejas el por qué, el decidir si se tiene o no un proveedor, vamos a darles algunos tips. Uno de los tips principales que tenemos que tomar en consideración antes de contratar a un especialista o una empresa de cómputo en la nube es ver dónde se encuentran sus servidores y si es un proveedor directo o indirecto. ¿Por qué situación? Nos ha pasado en el despacho, esto es algo del día a día, les hablamos de cuestiones que se generan constantemente, que muchas veces se hace el contrato, eso sobre todo ocurría en el inicio que aparecía el cómputo en la nube, ya ha cambiado por las cláusulas jurídicas, pero se decía, a ver, yo te guardo la información, sí, no te preocupes, va a estar muy a salvo mía, yo soy proveedor de tal empresa que se encuentra en Rusia, ok, sin ningún problema te firmo el contrato, pero la empresa llegaba a tener algún problema y ya no podía pagar, ¿no? ¿Y qué era lo que sucedía? La empresa proveedora del servicio secuestraba la información. ¿Por qué? Porque le cerraba la llave. Hacía que con esta situación no se tenía acceso por parte de la empresa a la información. A su información. A su información. Y esto es destructivo. Entonces debemos nosotros en los contratos, nunca debemos anteponer que se pueda cerrar la información en caso de que no se llegue a pagar. Además de que es un delito por parte de la empresa que lo hace, porque son datos que no le corresponden ni a la empresa, en muchos casos son datos personales, ni al proveedor de servicios en la nube. La segunda recomendación, segundo tip, es que escojan en la territorialidad. Es decir, si nosotros vamos a firmar un contrato, primero veamos si es un proveedor directo. Si no es proveedor directo, bueno, ¿cuál es la empresa a la que este proveedor le alquila sus servicios? Porque si esta empresa tiene algún problema con la otra empresa, va a afectarnos a nosotros. ¿Y en qué países se encuentra? Tercero, tenemos que tener una cláusula en la que nos indique, en caso de litigio, dónde se va a llevar a cabo el litigio, o en su caso la mediación. Y tenemos siempre que puntualizar que debe ser en México, porque de otra forma no podemos llevar un litigio, sería muy costoso
y muy difícil de llevar en caso que se llevara en algún otro país. ¿Estás de acuerdo, estimado Sí, amigo? hay una opción de un medio alternativo de solución de controversias, pues que tú conoces bien. Claro. La mediación es un buen instrumento, al igual que el arbitraje. Pero debemos ser muy cuidadosos al establecer los pactos de cómo se va a determinar la competencia y la jurisdicción para la resolución de disputas derivadas de este tipo de servicios. Porque en muchos de los casos lo que hay son contratos de adhesión, en virtud del cual el proveedor del servicio de cómputo en la nube, pues ya establece cláusulas innegociables mediante las cuales se establece este tipo de cuestiones. Claro. Pero si ese es un contrato negocial susceptible de establecerse por las partes, los tipos de acuerdo que pueden llegar, sí puede establecerse como un medio alternativo de solución de controversias, precisamente la mediación y el arbitraje, a fin de dar celeridad. A veces es cuestionado el costo del arbitraje, que depende del cumplimiento de las partes a este tipo de cláusulas. Entonces, pero sí es mucho más sencillo normalmente escoger árbitros que conozcan el sector o la industria para determinar y resolver este tipo de disputas. Y otra cuestión importante que me llamó mucho la atención de lo que nos comentabas, Mario, es determinar si hay es un outsourcing que nos va a prestar el servicio de cómputo en la nube o va a ser un proveedor directo de este tipo de servicios, ¿no? Claro. Eso es importantísimo por las repercusiones, la relación jurídica que tenga el intermediario con el proveedor directo, pues necesariamente va a repercutir en el usuario final, que en este caso son las pymes. También me gustaría señalar que dentro de las ventajas es establecer qué va a pasar con nuestra información con el proveedor de servicios en la nube, porque no sabemos a quién va a asignar, si va a segmentar nuestra información, la va a fragmentar o la va a mantener una multiposición, como se conoce en el medio, donde muchas empresas van a tener cruzados muchos sus datos. ¿No? Entonces, sí, eso implica quién va a tener acceso. Recordemos que la pyme o el usuario de los servicios en la nube lo que delega es la seguridad de la información, pero no las responsabilidades. Al final, la empresa que recaba los datos, que hace el tratamiento, es el responsable directo de este tratamiento de datos. Siempre y cuando, como te dices, pero siempre y cuando no cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y con lo que y no incumpliendo las leyes del Código Federal Penal de Procedimientos Penales, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a los mensajes, ¿no? Y también al cumplimiento de la ley, y no solamente federal, de la ley general también, porque con un buen cumplimiento podemos deslindar en un momento dado y hacer responsable al proveedor. Pero de esto vamos a platicar porque no es tan sencillo, ¿no? Cualquier proveedor internacional va a cumplir con la legislación de todos los países en los que los vende. Si nos permite, regresamos en un momento. No se vayan. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional.
Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, amigos, regresamos con este tema de ciberseguridad en las pymes. Y ya Mario nos hacía una referencia respecto a los datos financieros y los datos que recaba una pyme o que son necesarios para su presencia, proteger dentro de su presencia en Internet. Pero a mí me gustaría preguntarle a Mario, que es un experto en ciberseguridad, que ha hecho estudios, análisis y ha llevado a la práctica, pues ya desde su paso por la Cámara de Comercio, este tipo de temas. Mario, desde el punto de vista comercial, para nuestros amigos que están interesados en estos temas de ciberseguridad y para dar cumplimiento a la normativa, desde el punto de vista comercial, ¿qué nos pudieras explicar sobre la relación de la ciberseguridad y la operación de una pyme con presencia en Internet? Mira, me da mucho gusto que me lo preguntes, Joaquín, porque por lo regular los articulistas, lo que vemos en Internet, los videos, todo se basa en aspectos legales de la ciberseguridad, desde el fondo, pero no ven estos aspectos que es lo más importante en el día a día. ¿Por qué es lo más importante? Te voy a comentar. Como comentaba en un principio, cuando obtenemos información, el primer filtro, ante todo, el primer filtro de información no es el área financiera, no es el área de cómputo en la nube, no es el área de recursos humanos, no. Es directamente los vendedores, los que dan la cara al público, todo aquel, no solo vendedor o de atención a clientes, toda aquella persona en las pymes que tiene el primer contacto con una persona, es el filtro y es el activo más poderoso que tenemos que cuidar, tanto del aspecto legal nosotros como abogados, como las empresas en capacitación y muchas cosas más, para cuidar que hagan bien su trabajo. Vamos a poner ejemplos muy claritos, no nos vamos a ir a los técnicos, muy claritos. Cuando llega un vendedor y le solicitan información para una cotización, lo primero que te hace es preguntarte tu nombre. Posteriormente te pide tu teléfono para ponerse en contacto contigo. Posteriormente, o puede ser al revés, te empiezan a preguntar cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus gustos, puede ser de comida, de ropa, para poderte ofrecer o vender un servicio. Pareciera que no, pero estos son datos personales, los datos de hábitos y consumos, y así lo marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en sujetos obligados y en posesión de particulares. Ya no vamos a tomarlo como en una sola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de esto, los vendedores, la persona que están, muchas veces también tienen acceso a saber cuáles son las limitantes económicas o los alcances de cada uno de los clientes o las personas que visitan la empresa. Porque, por ejemplo, si trabajas en una agencia de autos y se van por un Ford Mustang GT Cobra, pues tienen un gran poder adquisitivo. Si se van por un Ford Figo, pues a lo mejor es un poder medio, ¿no?, de venta. Claro. Ese es un dato personal sensible. Les piden muchas veces hasta cómo va a pagar tarjeta de crédito. En fin, ellos tienen acceso a la información más importante que pone en un estado de vulnerabilidad en un momento dado a los clientes de la empresa, que son la razón del ser, del por qué existen.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando le solicitamos esta información, tenemos que tener toda una estructura jurídica para deslindar responsabilidades y hacerles ver a los vendedores en este caso, o a la persona que recibe la información, que esta información es sumamente sensible y que tienen ellos una obligación legal de cómo la van a tratar y la van a cuidar de acuerdo a los estándares nacionales. Es muy sencillo, se tiene que cumplir con la ley federal, como decíamos, pero no tienen que conocerla como abogado de principio a fin. Tienen que saber que los datos que recopilan solamente son para la finalidad que las empresas les está poniendo, que en este caso es para comprar o para vender un producto. Y deben aprender cómo tratarla. Sí, una empresa, ¿cómo puede determinar estas finalidades? Porque a lo mejor para alguien experto, un abogado, dice, bueno, ya conozco la ley, sé qué finalidades, etcétera. Pero un empresario que de primer momento quiere dar cumplimiento a la ley y le dicen, tienes que determinar las finalidades, ¿cómo lo puede hacer para nuestros amigos? Excelente preguntas, amigo. No, pues después me encanta platicar contigo. Es muy sencillo. Tenemos que saber cuál es el giro de la empresa. Okay. Pongamos un ejemplo, ponemos el de los autos. Es vender autos. Ok. La finalidad por la que yo le pido la información es para venderle un auto y para cotizarle un auto. Únicamente. En el principio para cotizarle, porque hay etapas. Y el segundo para venderle un auto, porque el primero para cotizarle se pide cierta información como nombre, teléfono y correo electrónico. Vámonos a lo básico. Porque hay quienes piden, no, teléfono de la empresa y que no número de tarjeta. Sí, todos tus celulares. Pero vámonos a lo básico y que también es lo que nosotros recomendamos, tú bien lo sabes, en las empresas, lo básico para cotizar. Y una vez que se pidió esta información, si después se llega a la parte en que se vende el auto, bueno, la finalidad es también para venderle el auto. ¿Sí? Y también para otra finalidad, bueno, ya te vendí el auto, ¿qué necesita tu auto? Mantenimiento, que esté bien. Ah, bueno, déjame cotizarte, regresamos a la primera etapa también, el mantenimiento y servicio del auto no es obligatorio. Okay. Y dentro de estas finalidades, solamente en una se está obligado a entregar la información, porque las demás no, las demás te pueden cotizar a vos sin pedirte. Es en la venta del auto, porque tenemos que entregar datos financieros tanto para la facturación como para el cobro. Esas se llaman finalidades primarias. Las otras son finalidades secundarias, que no son obligatorias. Pero, por ejemplo, es muy común que las empresas, las pymes, o bueno, en general la empresa, tenga su agenda o su cartera de clientes. Así es. Y eventualmente ya cerró una venta o no pudo hacerla, pero sigue conservando esos datos. Pero me interesa a mí como empresa mantenerme presente dentro del consumidor y yo tengo sus datos. ¿Qué tipo de finalidades para yo poder continuar o dar seguimiento a este tipo de clientes? ¿Son iguales esas finalidades o son otras? No son otras, porque la cotización, como decimos, pues es algo técnico, es un precio estándar. Esa sería una primaria. Esa sería no una secundaria. Okay, cotización, porque aún sin que nos dé la cotización, yo le pregunto, ¿cuánto cuesta? 180, no quiero saber nada. Ah, te lo compro, ahí sí nos vamos a... ¿Quieres vendérmelo? Entonces sí me tienes que dar toda esta información. No, en estamos una finalidad secundaria. Es una finalidad de mercadotecnia y publicidad. Pero bueno, tú eres experto más que yo en esos temas, de publicidad, mercadotecnia, todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Es una finalidad secundaria. Si yo ya te vendí el auto y tú no quieres que yo me ponga en contacto contigo, en el primer contacto que yo hago, te voy a decir, ¿sabes qué? Bórrame de tu lista, no quiero que me vuelvan a llamar. Perfecto. Y las empresas, dos cuestiones, sobre todo de autos, tienen una muy buena práctica que tienen listados de exclusión, que ponen un listado toda la gente que no quieren que se pongan en contacto con ellos y después de un tiempo la eliminan conforme marca la ley. Pero hay otros que no, que te dicen no y llega otro vendedor nuevo y agarra la base de datos y ahí es cuando podemos tener un problema. Claro. El incumplimiento a la ley. A la ley. Perfecto, amigo. Entonces hay necesidades primarias, que es para el negocio principal que voy a realizar con el titular de los datos personales. Y la secundaria, a efecto de hacer actos de publicidad, promoción, mercadotecnia, etcétera, que esos deben de quedar establecidos del primer momento en que hago el recabo de estos datos, ¿no? Así es. ¿Qué más nos puedes decir respecto al aspecto comercial? ¿Qué más debe cuidar una pyme para salvaguardar la información de sus clientes? Claro, de antemano están obligados a, siempre que tengan el primer contacto, lo primero que se debe hacer es poner el aviso de privacidad a disposición.
¿Que esto qué es? Podemos tener un pequeño aviso de privacidad corto, hay 3 tipos de privacidad, Sí, el sí. corto para ponérselo, o podemos indicarle si otros a la mano, quiere conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo tenemos en tal lugar. Ojo, como tú bien sabes, pero que quiero que sepa nuestros televidentes, no están obligados a que lo lean. Con que ustedes se lo pongan enfrente, ya si lo quiere leer es cosa suya. Si ustedes le dicen, ¿dónde está el integral? Está allá. Si lo quiere leer, ustedes ya cumplieron dando la información dónde se encuentra el aviso de privacidad. Hay otra cuestión, muchas veces por inseguridad ponemos cámaras. Y están cámaras de que vas a entrar a una tienda, una ferretería, una tlapalería, uno de autos, y lo primero que uno son cámaras. Bueno, déjenme decirles que sí es posible poner cámaras siempre y cuando se especifique, tengan un letrero de aviso de privacidad corto, página que lo deben tener las mismas cámaras, o en algún lugar debe estar, donde se indique para qué se está filmando. Esto es, si es por seguridad, y en el aviso de privacidad se tiene que poner que se cuentan con estas cámaras y el por qué se cuentan con estas cámaras. ¿Por qué? Porque la imagen es un dato personal cuando se vincula, por ejemplo, si entran a una tienda y piden información, pues se vincula tanto su imagen con su nombre y eso provoca un dato personal sensible en muchos casos. Claro. Muy bien, amigo. Eso me parece muy interesante respecto de la parte comercial con el uso de los datos. Aunque pareciera un tema de datos, para la ciberseguridad es muy importante. Es uno de los temas más trascendentes porque el dato tiene un valor intangible hoy importantísimo y tan es así que está muy regulado, ¿no? Independientemente del territorio, alrededor del mundo hay muchas disposiciones en materia de datos que nos obligan a dar cumplimiento y a proteger los datos de los titulares. Sí. ¿Qué otros aspectos consideras que son materia de la ciberseguridad para la pyme, aparte de estos datos que nos has comentado? Sí, mira, quisiera ahorita comentarles de recursos humanos y luego enfocar, porque hay una generalidad. Hay una generalidad, pero ahorita comentándote de la parte de recursos humanos, vamos a llegar y de financiera a esta generalidad. En recursos humanos tenemos el tema que resguardamos información sensible de las personas. Cuánto ganan, datos financieros, qué enfermedades tienen, cuántos hijos tienen, dónde viven, qué tipo de tarjeta de débito tienen, en qué trabajos han estado, en muchos casos si estuvieron en la cárcel o no, esta información. Increíble, uno va a la papelería y saca una solicitud de empleo y te preguntan qué religión eres, perteneces a un sindicato, cuando es información privada, que no deberíamos darla a conocer ni la deberían de exigir. Claro. Y sin embargo, sobre todo en las pymes, que muchas no han dado ese clic, esa vuelta, conservan, solicitan estos solicitudes y guardan esta información. Vámonos a este que es lo más delicado, de ahí se parte para lo demás, ¿no? Para la buena práctica. Bueno, nosotros si estamos almacenando primero como recursos humanos información de qué sindicato o de qué religión tienen, pues estamos incumpliendo. Ahora, nos están dando en papel, pero resulta que ellos la capturan. Lo capturan todo en sistema. Ya los archivos de papel que existían antes ya no los manejan ni las pymes, porque prefieren ese metro donde tenían los papeles, pues tener una computadora y más espacio para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega cualquier persona, ¿quién tiene acceso a la...? No, pues el jefe de recursos humanos, pero él tiene un asistente. Y el responsable pues, es recursos humanos. Y un día el asistente se enoja y sabes que yo me voy a cambiar de empresa, ya no quiero estar aquí. Es más, me voy a ir a vender a Afores, me ofrecieron vender a Afores. ¿De dónde puedo sacar una base de datos? Pues ahí tiene una base de datos, vale dinero, es un activo económico. Va, mete una USB, baja la información y nos vamos. Se da una brecha de seguridad. Exactamente, entonces, a ver, otra cosa, te dan tu contraseña y como no te la aprendes, la pones en un post-it. Junto al teclado. Sí, te vas al baño, regresas y cualquiera se mete. A ver, estamos aquí viendo precisamente brechas de seguridad que ponen en un estado de vulnerabilidad a la empresa. Son cuestiones que se deben corregir. ¿Cómo las podemos corregir? Pues un poco de ingeniería social, poniendo políticas de seguridad de la información. Esto es, prohibir los post-its en las computadoras, haciendo responsable por escrito, esta es tu computadora, lo que le ocurre es la información de esta computadora, tú eres el responsable. Determinar, bueno, nosotros lo hacemos al día, mi estimado Joaquín, determinar responsabilidades. Esto es muy importante, porque la seguridad de la información es un aspecto, la ciberseguridad, pero es lo mismo. Entonces, si en un momento dado se incumple con esto, hay algún empleado desleal, se deben fincar responsabilidades. Desleal o negligente, ¿no? O negligente, que no sabemos qué es peor. ¿No? En este aspecto,
sí me gustaría que nos explicaras. Imaginemos este caso. Un empleado hace un uso que no está autorizado en el contrato laboral que tengo firmado con él, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo la empresa, sigue siendo responsable de ese uso, digamos, ilegal que hizo el empleado de la información o no lo es? Si ¿O no para te qué me dijeron- sirve el contrato si al final es un documento que sí firmó pero no lo respetó el empleado? Muy bien, muchas gracias. Tenemos justo el tiempo preciso. Es negligente la empresa y es un delito. No, es eso definitivamente. Infracción y delito. Es infracción y delito, lo podemos ver por las dos partes, depende de cómo quieran que lo veamos, ¿no? Definitivamente. Y si se tiene el contrato y aún así incumple el empleado, bueno, lo que sí puede es descargar responsabilidad y fincarle responsabilidad al empleado, y este empleado puede tener responsabilidad tanto penal, administrativa, civil, por varias vías. Porque aquí no estamos hablando de empleado desleal, aquí estamos hablando ya de abuso de confianza y de muchos otros temas, incumplimiento de contrato, etcétera. Pero si quieres, ahorita que regresemos del comercial, seguimos platicando. Perfecto. A ver, Regresamos, amigos. Gracias. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Gracias, amigos. Regresamos con este tema de ciberseguridad de la información.
el maestro Mario nos comentaba respecto al tratamiento que se va a hacer de los datos personales y cómo una empresa debe establecer unos mecanismos de políticas, términos y condiciones mediante el cual se determine el tipo de finalidades y primarias y secundarias que deberá darse al tratamiento y los datos que se van a recabar. También nos hacía hincapié respecto al área de recursos humanos y cómo un empleado, abusando de la confianza que se le da o negligente respecto al tratamiento de datos que realiza, cómo puede incurrir en algún tipo de infracción administrativa o un tipo de delito. Y me gustaría que nos siguieras comentando respecto a estos temas para nuestros amigos, ¿qué podríamos decirle para tratar de eliminar estas brechas de seguridad? Claro, mira, el tema que tocabas de los contratos me agrada mucho porque muchos especialistas en ciberseguridad o en protección de datos personales, etcétera, pues se basan únicamente en las herramientas que nos proporciona la ley, derechos ARCO, cómo respondemos. Pero a ver, pensemos como abogados y en beneficio de la empresa, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ok, vamos a dar el cumplimiento, sí. Pero bueno, además de ese cumplimiento se le pueden poner otro tipo de, digamos, candados a la información. Ya estamos hablando de seguridad de la información, los aspectos técnicos y legales. Ahora vamos a dar un poquito en el aspecto de los contratos laborales. ¿Qué podemos hacer? En el mismo contrato de prestación de servicios que se esté elaborando o el tipo de contrato individual de trabajo, hasta en el reglamento, hasta en el contrato colectivo de trabajo, si se puede llegar a negociar, si son empresas que cumplen realmente con lo establecido en la ley, se pueden poner el manejo y uso de los datos personales, la responsabilidad que se le da el uso para el mismo también al empleado. Seamos sinceros, tal cual la ley no contempla una infracción al empleado como tal, pero sí existe el Código Nacional, precisamente de Procedimientos Penales, sí implica el hecho de enviar información por estos medios sin consentimiento de la empresa y se pueden poner otro tipo de infracciones de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo por el incumplimiento de la actividad que se está solicitando por medio del contrato. Por eso es muy importante que existan este tipo de cláusulas y no solamente quede en un aviso de privacidad, te capacito y cumple con lo que dice la ley. Yo soy responsable, empresa. Yo he sido un crítico de estos sistemas, amigo, tú lo sabes desde un inicio. ¿Por qué? Porque no toda la responsabilidad debe ser de la empresa. La empresa ya hace lo suficiente con cumplir con sus aspectos fiscales, financieros, laborales, pagos de impuestos. Y uy, no sabemos cómo sobreviven. Y aparte, que este tipo por un empleado desleal, como bien lo decías, pudiera llegar a una afectación tener la empresa, pues le estamos dejando un poquito en un estado de indefensión. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es responsabilidad de nosotros como abogados poner este tipo de cláusulas para el manejo y no solo de los datos personales, sino de todo tipo de información que se le esté dejando. Exactamente, eso es el punto importante, de que los datos sí son una parte importante de la información de la empresa y del tratamiento que se le debe dar. Pero también hay otro tipo de información de carácter comercial, secretos, propiedad intelectual, etcétera, que es básica para la operación o fundamental, mejor dicho, para la operación de la empresa. Entonces, establecer en los contratos individuales, colectivos o de prestación de servicios las responsabilidades que asume el empleado, ¿no? Negligente, desleal, o incluso hay quienes aún... ¿Qué va a pasar en los casos, por ejemplo, Mario, que despedimos o un empleado deja de laborar para la empresa? Debe tener en ese caso también su responsabilidad. Bueno, tú y yo hemos llevado varios de estos casos al respecto. Sí, porque a mí y yo he visto o hemos visto casos donde algún empleado que en algún momento trabajó por la empresa, pues se llevó en su teléfono celular, descargó información con la movilidad, etcétera, y ya no labora para nosotros. Pero de repente llega alguna queja de algún titular de datos respecto a que se está haciendo un tratamiento no autorizado, ¿no? Sí, claro, y lo dices bien, y qué bueno que lo refieres en datos, porque no todos los datos personales, y menos en seguridad de la información. Sí, es un activo muy importante, pero como bien dices, es la información, es un dato de la empresa. Mira, si ocurre, y tú lo sabes muy bien, muy seguido este tipo, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe deslindar. Primero debimos haber visto que tuviera una cláusula de protección de la información, y en protección de la información pues poner información, activos económicos, intangibles, etcétera, el know-how de la empresa y los datos personales recabados mientras se elaboró ahí. Ahora,
se va a esta empresa, pasa, ¿qué te gusta? ¿1 año, 6 meses? Sí. Y empieza a hacer uso de esta información. Lo detecta, se da cuenta la empresa, o pongamos lo que lo detecta una persona a la que le llamó para ofrecer un servicio y dice, yo la única persona que le di fue aquella empresa, y va a esta empresa y se queja. ¿Cómo podemos evitar esto? Sí puede ser responsable aquella empresa porque ella recolectó los datos. Entonces también era responsable de que al momento de que esta persona se retirara, pues firmara una hoja de que se comprometía a no hacer un mal uso de esta información que tenía. Si la empresa la tiene, la libro. Se puede fincar responsabilidad penal, civil, a esta persona, administrativa, a esta persona. El problema es que el 95%, 98% de las empresas no lo tienen. El abogado que les elaboró los contratos no pensó en este tipo de cláusulas, no llegó más a fondo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita que está tan en boga denunciar ante el INAI, y no solo el INAI, por la vía penal, por el robo de datos, por la vía administrativa, por la vía civil, pues no va a haber un documento que acredite que esta empresa se hizo responsable y evitó su responsabilidad por medio de estos mecanismos, ¿no? Al haber sido empleado. Sí. Por eso es tan importante esta información. Y tú ahora, bueno, son fenómenos que se van suscitando. Como medida preventiva, ¿qué les sugerirías a nuestros amigos para evitar este tipo de consecuencias? Establecer, se me ocurre, ¿qué tan viable es establecer, por ejemplo, si deja de elaborar, primero que nada, restringir qué información, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es viable como una medida preventiva seleccionar qué personal va a tener acceso a cierta información de la empresa? Sí, definitivamente. Desde el momento en que se hace el contrato de prestación de servicios o el contrato individual de trabajo, y aunque ya se tenga, se puede hacer un anexo, ¿no? Como tal, o en el mismo reglamento se puede incluir, ¿no? No solamente, sino en el mismo reglamento, cada personal y cada empresa debe ser responsable de la información de acuerdo a su actividad, porque también tenemos que justificar. No le vamos a dejar a una recepcionista, ella es la encargada del área financiera de la empresa, porque puede darse el caso, ¿no? Ha habido malos manejos, malos casos, no. Debe estar acorde al nivel profesional, al nivel de experiencia y al tipo de actividad, se le debe responsabilidad del uso y de la información de cada una de las actividades que realiza. Un ejemplo, el encargado de recursos humanos debe estar encargado de toda esa información única y exclusivamente. Si tiene un asistente, ¿cuál es tu lugar como asistente? Verificar la nómina. Pues tú únicamente vas a tener acceso a la nómina. Tú vas a ser el asistente para pruebas psicométricas, únicamente información a pruebas psicométricas. Y así vamos deslindando información. Y en un momento dado que se filtre esa información, ya sabemos nosotros como abogados y como empresa por dónde se pudo haber filtrado y cómo podemos defender en un momento dado a la empresa contra este tipo de ataques. Pues son ataques a fin de cuentas. Sí, y esto que me dices también me lleva a otra reflexión. Sería muy bueno establecer de manera metódica un sistema de revisión de quién ha accesado a cierta información dentro de nuestros sistemas. ¿Tú qué piensas? ¿Sería posible, viable? No, Y sí. digo, como costoso o no costoso. ¿Cuál Mira, es tu experiencia al respecto? Mira, la experiencia, si son pymes, micros, muchas veces trabajan con intranet y muchas veces el intranet te pide una clave para poder accesar y puedes accesar a muchas áreas. Por ejemplo, un vendedor, lo que yo veo en unas tlapalerías de esas grandes, o bueno, tlapalerías, sino empresas que venden material de construcción, inmobiliarias, hoteles, tienen acceso con su clave al área de facturación, al área de cotización, a varias áreas. Y uno dice, bueno, pues yo voy a robarme la información o voy a sacar la información, pero para poder entrar tienes que meter tu clave. Entonces, hacer responsable que la persona, este es solamente una recomendación de muchas que debe haber. Sí, Este sí. programa es como el comienzo de muchos, ¿va, amigo? Que vamos a tener. Se puede detectar y es viable. El área de sistemas puede decir qué persona, durante qué momento tuvo acceso a tal información y así se puede deslindar responsabilidades. Ahora, no es lo más recomendable. Lo recomendable es que cada uno tenga exclusividad en su computadora, pero hay áreas donde no lo podemos evitar, como es el área de ventas. En el área de ventas tienen que entrar los muchachos y tienen que estar, entonces ahí sí, tú vas a entrar al sistema con tu clave. Claro. Y vas a saber uno qué información estuvo revisando y es más fácil así poder detectar quién ha hecho uso de esa información y cuántas veces, en qué momento. Sí, y cuando estas personas pues dejen de elaborar para nosotros, inmediatamente dar de baja esa cuenta, ¿no? Sí. No dejarla abierta porque pues pueden a distancia haber un filtro en en el sistema de ciberseguridad que ellos puedan acceder a la información importante de la empresa.
Sí, ¿no? Y sabes que tocas un tema bien importante al hablar de las personas. ¿Por qué? La mayoría de los delitos informáticos no se crea realmente con un aparato electrónico, que un hacker se mete, no. Es ingeniería social. Esto es, como bien lo dices desde un principio, es un empleado desleal en la mayoría. Ya me voy, me voy a ir a vender ahora, en lugar de autos, voy a ir a vender motos. No, pues me llevo la base de datos. No, pues me enojé con el dueño, soy el director de finanzas. No, pues ahora no les voy a dar la clave o me voy a llevar la información. En la mayoría, el 99% de los casos, vemos mucho, desgraciadamente en internet, no, los delitos, los hackers. Pues sí son algunos, pero el otro 99% es ingeniería social. Hemos tenido los casos de robo de identidad, amigo, por parte de los bancos y tanto. Y el tema no es informático. Es ingeniería social, saben cómo llegar a la gente, cómo afectarles a una persona que quiere hacer daño. Entonces, la ciberseguridad y la seguridad de la información, que son parte de lo mismo, tiene que ver no tanto con aspectos técnicos, que sí es importante tener antivirus, detectar, dar contraseñas, sino se trata de vigilar, controlar y capacitar a nuestros empleados en cuanto a las responsabilidades que tienen y cómo deben conllevarse dentro de la empresa, junto con la responsabilidad que esto conlleva. Sí, eso es muy importante porque yo estaba leyendo algunas estadísticas respecto a la ciberseguridad del año 2017-2018 y el mayor robo, secuestro o destrucción de información proviene de empleados y de ex empleados de la empresa. O sea, la parte más sensible respecto a la ciberseguridad se da en los empleados y ex empleados de la empresa. Entonces es una cuestión importantísima como un mecanismo de ciberseguridad dentro de la operación natural de la empresa, debe cuidar estos puntos de las relaciones que tenemos con nuestros empleados. Porque incluso hay quienes, incluso estando dentro de la empresa o después de haber terminado un proyecto o de haber trabajado en una empresa, pues incluso se asocian con hackers o con delincuentes cibernéticos a fin de sustraer la información valiosa de la empresa, ¿no? Sí, lo que tanto vimos de secuestrar la información de las empresas. Hace algunos años, ya no es tanto, pero que secuestraban a cambio de Bitcoin, ¿recuerdas? Claro. Vimos algún caso, pero bueno. Sí, bueno, ¿no? además de la exploración natural que hacen hackers de manera aleatoria o azarosa o por cuestiones de azar, de secuestrar información, va identificando brechas de seguridad a través de estos sistemas de malware y software espía, ¿no? Respecto a identificar brechas de seguridad, secuestrar la información y solicitar a cambio el pago de cantidades para liberar de este sistema que tampoco garantiza la recuperación de la información como sabemos. Y que pasa, una vez vas a tener que pagar toda la vida. Sí, Hay claro. que tener algo, o lo que platicábamos también, o una mezcla de los dos, amigo, el Keylogger, de que llegan con su USB, cuando no vimos, estando de moda Star Wars, va a ser Star Wars, compra un USB nuevo de Star Wars, de esos muy caros, va, lo tira en la oficina, pero resulta que tiene un sistema de malware para captar información, y la primera persona que lo, qué bonito se va y lo mete en la computadora, y no sabe que ya con eso tienen acceso a la información de toda la red, algún hacker, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al final, amigo. Ya hemos terminado nuestro programa de hoy, Ciberseguridad en la PYME. Evidentemente fue un programa muy panorámico por el tema es muy extenso, porque el tema es muy extenso y bueno, esperemos que con la experiencia de nuestro amigo y el maestro Mario Gómez, pues hayamos podido dar un poco de luz respecto a los principios básicos que debe tomar en cuenta una PYME para salvaguardar la información a la que tiene acceso y que es necesaria para su operación. Pues Mario, muchas gracias. No, hombre, pues, Un placer gracias, contigo amigo. platicar estos temas. Siempre hay una buena química y una buena retroalimentación porque es el día a día que vivimos. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.